¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Licen. Listo. En un par de minutos arrancamos, ¿sí? Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, antes de iniciar la clase, también informarles que la misma está siendo grabada. Adicionalmente, dentro del aula virtual existe un enlace que justamente va hacia las clases grabadas que hemos tenido con ustedes, con otro tipo de recursos más que se está subiendo de a poco dentro del aula virtual. Informarles que he estado con problemas del internet la semana anterior y con problemas de mi equipo, por ese motivo el día viernes en sí no pude conectarme con ustedes. Pero bueno, dentro de todo eso vamos a seguir avanzando en lo que tenemos que avanzar, esperando ver cómo se van dando las cosas e informándoles que el próximo día miércoles van a tener una exposición. Sí, exposición grupal, ustedes ya tienen generado grupos y ya les voy a explicar de lo que se va a tratar cuando vayamos avanzando en sí la clase. ¿Sí? Para esto también informarles que como me voy a pasar a otra plataforma como es PowerPoint, no voy a visualizarles a ustedes acá y por ese motivo necesito que en caso de que la señal se nos caiga, me informen a tiempo para tratar de ser lo más explícito y mejor explicativo posible dentro del proceso. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, Licen. Sí, Listo. Licen. Recordarán también de manera adicional que les voy a preguntar algunas cosas, pero como no tengo en sí, no voy a tener la visualización de ustedes, posiblemente necesito que hablen. Esa posibilidad va a estar en ustedes, así que por favor, sí. Bien. Licen, Dime. en la plataforma para poner su asistencia no me permite. Sale el signo de interrogación. Eh, a ver, antes de compartir pantalla, permítame un segundito. Déjame ver. ¿Puedes revisarle ahí? Sí, ya vale, Licen. Ya, ya, por acá le he tenido algo deshabilitado. Bien, se toman un par de minutos para hacer eso y por favor de ahí nuevamente acá, ¿sí? Por favor, registren la asistencia, gracias.
Me avisan cuando ya estemos listos, ¿sí? Ya está, Lice. ¿Ya? En todos los casos, ¿sí? Sí, Lice. Listo. A ver, chicas, necesito que me comenten sobre qué es lo que vimos el jueves anterior. Chicas, Sobre cómo vamos a realizar nuestro tema. ya. Y para esto ustedes iban a utilizar buscadores científicos, ¿sí? Y vimos la parte de capacitación con ustedes, la parte de MOOC. Chicas, No, Lice. ya. No, Lice. Justamente esa parte de MOOC está dentro del aula virtual, está con un enlace propio, que es lo que debíamos revisar. Sí, por favor, revisarán esa información más que todo porque necesitamos de ahí también generar algo. Si por ahí tienen inquietudes, me la informan luego. ¿Listo? Así que por favor, esa parte de MOOC, revisar ahí. ¿Ya? Bien, hoy Lice, ¿cómo está el documento? es un enlace, se encuentra un poquito más abajo de las asistencias. Hay uno que tiene que ver con con la parte de aprendizaje colaborativo, que es un documento general, y luego de eso hay un enlace hacia la parte de MOOC. Sí, es un video que está subido a YouTube y que lo pueden ver las veces que consideren necesario. ¿Sí? Sí, Lice. Gracias. Listo. Bien, vamos a continuar. Y esta parte de los MOOC también son importantes en el sentido de que son formas de capacitación. Recuerden, nosotros tenemos que validar horas de aprendizaje autónomo. Son 54, si no estoy mal. Y dentro de esas horas vamos a tomar un espacio de ese tiempo para esta parte de MOOC. Ya necesito que lo revisen y de acuerdo a eso vamos avanzando. Hoy, en cambio, vamos a ver acerca de herramientas colaborativas. Esto de herramientas colaborativas va a estar enfocado también a trabajos grupales. Así que por favor, el día de hoy vemos la parte teórica. Espero no demorarnos tanto en relación a la explicación y más que todo que ustedes tengan el entendimiento. Y el día de mañana y el día viernes empezamos con fases de explicación acerca de estas herramientas colaborativas. ¿Sí? Considerando que necesitamos en todos los casos participación de forma activa del lado de ustedes. ¿Ya? Bien, dentro de lo que es el trabajo, ya dentro de lo que es la fase de explicación, ¿qué entienden ustedes por herramientas colaborativas? Listen, podría ser que son herramientas que nos permite la comunicación y también para el trabajo. Comunicación y trabajo. Sí, tienen que ver mucho con eso, comunicación y trabajo. Ya vamos a irlo desagregando un poco. Y justamente vamos a enfocarle hacia allá. ¿Ya? Nosotros debemos ir considerando este tipo de herramientas como forma importante de aprendizaje, tomando en cuenta y observando hacia un futuro. Sí, siempre les pongo un ejemplo un poquito medio fuera de lo imaginable por el hecho de que no sabemos qué es lo que puede venir. Pero como les decía a los estudiantes, a los chicos de los otros segundos,
siempre pongámonos en el punto de que la tecnología evoluciona y posiblemente lo que hoy veamos para mañana no puede ser tan útil. Pero si lo aprendo bien hoy, me va a ser menos complejo el adaptarme a otro tipo de formas de trabajo. ¿Sí? Entonces hacia allá va esto de herramientas colaborativas en relación a todo lo que debemos desarrollar. Y de ahí lo otro que tenemos que hablar es acerca de las fuentes de consulta. Ya vimos algo acerca de buscadores científicos, pero nos toca complementar en cierta parte este tipo de actividad. ¿Sí? Y arrancamos. Dentro de las herramientas colaborativas, ¿qué les dice esa imagen que está ahí? Alguna unión o comunidad. Perdón, no te escuché bien, Roberto. Alguna unión o comunidad. ¿Alguna unión o comunidad ya? ¿Qué más? ¿Alguien más me iba a aportar con algo? ¿Nadie más? Puede ser trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Sí? Unión, comunidad, trabajo en equipo. Son algunos de los términos que nosotros utilizamos. Por si acaso, ¿cuál viene a ser la diferencia entre un trabajo en un grupo versus un trabajo en equipo o un trabajo colaborativo? Comúnmente cuando digo trabajo en un grupo, decimos trabajo en grupo, consideramos que es repartirnos en partes algo, ¿sí? Y luego desunirlo. Cuando hablamos de algo colaborativo es lo que comúnmente nosotros hacemos como un taller dentro de clase. Todos aportamos en ese momento y hacia allá se enfoca esto de herramientas colaborativas, hacia aportes que podamos hacer todos, ¿sí? Y por eso es un trabajo en equipo. Lo primero que debo identificar es que son herramientas digitales. Son herramientas que yo debo tener o puedo tener a nivel de un computador o a nivel de un teléfono. Son herramientas que me van a permitir interaccionar diferentes cosas por diferentes tipos de motivos. Y es por eso que también debemos entender que cuando hablo de herramientas colaborativas, debo enfocar de que cada una va a tener su tipo de servicio. No todas sirven para lo mismo, no todas son iguales, no todas van a desarrollar las mismas características. Entonces, aquí yo ya voy generando o yo ya voy identificando, yo ya debo ir determinando qué es lo que quiero hacer. Cuando yo hablo de tipos de servicios, tal vez en la imagen tenemos algo, pero existen mucha cantidad de herramientas colaborativas y nosotros aquí lo que vamos a hacer es ver unos tipos que van a estar enfocados en nuestro ámbito académico y algo profesional, ¿sí? No vamos a ver todos los tipos o no vamos a ver todas las herramientas como tal. Dentro de todo esto, lo que debo identificar es que me debe permitir el trabajo de una forma síncrona. ¿Sí? ¿Qué es algo sincrónico? ¿Qué es algo síncrono? Chicos. Forma sincrónica en la que todos deben estar ahí, o sea, participar todos. Ya, pero la participación nosotros le podemos hacer también de forma asíncrona. ¿Qué es algo síncrono? Puede ser en ese momento. En ese instante, en tiempo real, en línea, online. ¿Sí? Cuando yo hablo de síncrono, justamente me refiero a cualquiera de estos términos que significa que es en ese momento. En otras palabras, yo con mi grupo, o mi grupo y yo, ¿sí? Vamos a trabajar en algo que en esos momentos se va a dar.
pero son herramientas digitales, es decir, yo por medio de dispositivos puedo trabajar de forma en tiempo real. Ejemplos tenemos como el del caso del día lunes. ¿Asistieron a la charla? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Entonces, yo dentro de este tipo de trabajo, ¿sí? Lo que hice, lo que se considera, lo que se ha establecido, es el hecho de una charla entre dos profesionales, diferente espacio, diferente ubicación, física me refiero, y que podían dialogar por medio de una herramienta que estaba sincronizado con la parte del Facebook, ¿sí? Y nosotros, como participantes indirectos, podríamos haber desarrollado cierto tipo de actividad por medio del chat. Entonces, ahí yo ya tengo una herramienta colaborativa, porque al final me están dando ese tipo de retroalimentación, por lo menos entre dos personas, ¿sí? Nosotros en estos momentos estamos haciendo una videoconferencia. Yo estoy trasladando cierto tipo de documentación digital hacia ustedes, pero si se diera el caso, ustedes pueden hacer lo mismo hacia mí. Entonces, el objetivo está enfocado en que podamos colaborarnos en tiempo real, ¿sí? Como les dice el segundo ítem, son herramientas para cierto tipo de servicios. Significa que no todas van a servir para lo mismo. Y ese no todos para lo mismo deben ayudarme a identificar o deben ayudarme a sustanciar algunas cosas importantes dentro de esto, ¿sí? Dentro de todas estas características que tengo, acá tengo otra imagen que está dándome cierto tipo de iconos, o me está agrupando cierto tipo de iconos, y algunos de ellos enfocados hacia redes sociales, pero también tenemos algunos enfocados hacia otro tipo de aplicación. Y cuando yo hablo de herramientas colaborativas, al ser plataformas digitales y que van a hacer trabajos al mismo tiempo, obligadamente yo trabajo con la fase de internet. Es algo que yo no puedo eliminar, es algo que yo no puedo modificar, es algo que no debo y bajo ninguna circunstancia yo debería establecerle como un punto no adecuado, sino que eso es la forma como vamos a trabajar por medio de internet, porque si no, no tendríamos cómo más hacerlo, ¿sí? Y dentro de las categorías de herramientas colaborativas tenemos redes sociales. La más utilizada es el Facebook, ¿cierto? Y creo que ya les di un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros a nivel de trabajo colaborativo por medio de esta red social. Entonces, dentro de todo el proceso, ¿qué es lo que necesito? Necesito que ustedes se enfoquen hacia dónde quieren dirigirse con una red social. En Facebook podemos hacer estos en vivo, que en algún caso yo puedo pedir colaboradores, y con eso ya no es una sola persona, sino pueden ser varias que van compartiendo cierto tipo de recursos. En Instagram no he hecho este tipo de trabajo, pero sería bueno de planificarlo como para irlo revisando e irlo desarrollando, ¿sí? No sé si es que alguien maneja aquí Twitter. No, Solis. ¿No? Bueno, el No. Twitter tiene una característica que no me da muchos caracteres para emitir mensajes, pero en la actualidad también es una red que ya me permite hacer unos en vivo y que comúnmente se genera por medio de debates, y que el moderador o el administrador pueden dar el uso de la palabra a quienes ellos consideren necesario.
y se está generando colaboración. Tal vez el fin no es el que me genere un solo soporte audiográfico, pero al final de cuentas me está dando la fase de trabajo colaborativo. ¿Sí? Tengo también como tipo la parte de ofimática en la web. Entonces, ¿qué es ofimática? Chicos, ¿qué es Las ofimática? plataformas para hacer trabajos. Ya, pero ¿por qué motivo se llama ofimática? Ni idea. Ni idea. Puede hacerse varias cosas en esta aplicación. Tiene varias herramientas. Sí, tiene varias herramientas, pero ¿por qué se llama ofimática? Quizá porque tiene oficios. Algo parecido. Recuerden que Office... Porque es relacionado al Office. ¿No? Ah, porque es relacionado al Office. ¿Qué significa Office? Oficina. Oficina. Y mática viene de automática. Entonces, cuando se generaron los paquetes de ofimática, estaba enfocado en su momento inicial para la automatización, entre comillas, de oficinas. Y por ese motivo, en lugar de las máquinas de escribir, tenemos un procesador de texto. En lugar de los libros diarios, calculadoras, tenemos hojas de cálculo. En lugar de tener algún otro tipo de papelotes o algo que se le parezca para reuniones, tenemos PowerPoint. Y vamos a tener algunas aplicaciones adicionales para planeación o cosas así. Pero el enfoque iba hacia allá, ¿ya? Nunca se cambió el término de ofimática, nació con eso y ya va a quedar con eso, sí. Pero la idea, netamente, o la idea está dada de forma específica en que esta parte de... perdón. Esta parte de ofimática, nosotros debemos considerarle como paquetería o como aplicaciones que me van a permitir un desenvolvimiento adecuado dentro de mis funciones dentro de una oficina. ¿Sí? Pero nosotros le hemos traído mucho hacia el ámbito académico. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito académico es donde debemos ir aprendiendo a desarrollar cosas que luego nos pueden pedir en el ámbito profesional. Por ese motivo también tenemos ofimática en la web, es decir, paqueterías de procesamiento de texto, hojas de cálculo, gestor de presentaciones, algunos otros aplicativos adicionales y que pueden ser compartidos o que pueden ser diseñados o desarrollados desde un lado colaborativo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos algo adicional. ¿Ya? Tenemos la parte de nube y almacenamiento. ¿Qué entendemos como nube dentro de la parte informática? Chicos, ¿me escuchan? Dicen, ¿podría repetir la pregunta? Sí, dice. ¿Qué entendemos por nube dentro del lado informático? Un lugar de almacenamiento. No te escuché bien y se generó algo de sobrealimentación.
almacenamiento. Ya, pero ¿dónde? Porque yo puedo tener múltiples lugares de almacenamiento. En la red dice. En la red. Cuando hablo de nube, por lo general, recuerden, esto es muy importante. Yo no sé dónde se almacena, pero se almacena en otro computador. Sí, comúnmente no lo vamos a conocer y siempre decimos se almacenó en la nube, pero es otro computador que va a tener dispositivos de almacenamiento. ¿Ya? Si nosotros hablamos de nube y hablamos de almacenamiento, lo podemos utilizar como dos medidas útiles. La primera, como una forma de respaldo, que creo que es lo que más hemos hecho. Pero la segunda, que no es menos importante, puede considerarse como una forma de trabajo. Antes se dio una situación, cada vez teníamos computadores que venían con discos duros más pequeños en cuestión de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la idea era de que se empiece a consumir recursos en la nube, en la web. Sí, recursos a nivel de internet. Nuevamente estamos regresando a la utilización de recursos a nivel de computadores, a nivel de equipos. Pero no debemos perder de vista esto de la nube. Posiblemente en nuestro país no los estamos utilizando en nuestros entornos cercanos, porque todavía tienen costos que si los vamos sumando se empiezan a volver algo inasequibles. ¿Sí? Pero va enfocado hacia la parte de nube y almacenamiento. ¿Ya? Y tenemos herramientas de planificación y desarrollo. Herramientas que me pueden servir para desarrollar cierto tipo de proyección a futuro. A eso se refiere la planificación. Y el desarrollo, hacer un monitoreo en la ejecución y ver cuánto se cumple y cuánto no. Y se lo puede hacer también de forma colaborativa. ¿Por qué motivo hacer esto? Porque antes se tenía grandes planos y esos planos los íbamos marcando, esto se cumplió, esto no se cumplió. Por lo general en las oficinas se tenía en unos papelotes grabados, o más bien dicho, dibujado o graficado o escrito todo lo que se debía cumplir y se le iba marcando con una X o algo así las cosas que ya estaban cumplidas. En la actualidad tenemos aplicaciones para ese tipo de cosas, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de ofimática tenemos el Project, que es uno de estos aplicativos para planeación como tal. No sé si hay alguna inquietud de esta parte. Luisán, por favor, ¿puede volver a repetir la parte de la ofimática en la web? Ya, a ver, ¿qué era ofimática? Eso es lo primero. Hacía referencia a una oficina que guardaba información. Ya, hacia la automatización de oficinas. Sí, procesos que se vuelvan algo automáticos dentro de una oficina. Hacia allá iba esto de la ofimática en la web. Ahora, de la ofimática, perdón. Cuando yo hablo de ofimática en la web, estoy hablando justamente de los mismos paquetes, pero que puedo acceder desde recursos en la web, por medio de un navegador. Sí, yo puedo acceder a recursos de procesamiento de texto, de hojas de cálculo, gestor de presentaciones como la que estoy teniendo acá, pero en la web. Entonces, por ahí yo ya puedo ir generando algunas cosas. No sé si está más claro así o falta algo Sí, más por explicar. ¿Ya? Bien. Ahora, dentro de las herramientas colaborativas vamos a ir viendo cierto tipo de ejemplos. ¿Sí? Pero estos ejemplos van a ser muy generales en un momento inicial. ¿Sí? A nivel de redes sociales, tenemos Facebook, WhatsApp, Instagram, pero posiblemente no todos me van a permitir trabajo colaborativo.
Y eso es algo que hay que irlos observando. ¿Sí? Del Facebook ya hicimos el ejemplo. Pero tocaría ver si es que el WhatsApp se ajusta, el Instagram se ajusta. ¿Ya? Nosotros en ocasiones tenemos herramientas como el Telegram, y el Telegram tiene otro tipo de funcionamiento y otro tipo de estructura. Entonces por ahí podríamos obtener algo claro, pero todo va a depender de cómo nosotros vamos trabajando. ¿Sí? Tenemos Ofimatic en la web, el Google Drive con sus archivos y el OneDrive a nivel de todo lo que es Microsoft. ¿Sí? Word, Excel, PowerPoint, pero en la web, no lo que tenemos en el escritorio. Ahora, podemos sincronizar dependiendo si tenemos licencias y todo lo demás, podemos ir desarrollando ese tipo de cosas a nivel de nuestras estructuras como tal. ¿Qué más nosotros podemos ir teniendo? Tenemos la parte de Dropbox, de Google Drive, pero como nube y almacenamiento. Entonces, el OneDrive, el Google Drive, el Dropbox, y podemos tener múltiples más, nos permiten generar almacenamiento de una forma colaborativa, es decir, más de una persona puede almacenar dentro de estos espacios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la parte del Google Drive, también vamos a ir determinando, vamos a ir desarrollando cierto tipo de aspectos importantes dentro de todo un proceso. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a utilizar este tipo de plataformas, debemos tener claro hacia dónde va el objetivo y qué es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Ya? Y por último tenemos plataformas de organizadores gráficos. Y están enfocadas dentro de estas todas las que son de planeamiento, de seguimiento, de monitoreo. Cuando yo voy teniendo este tipo de información, cuando yo voy ejecutando este tipo de información, me va a ir ayudando, me va a ir desarrollando las actividades del caso dentro de lo que yo tengo que hacer. Bien, no sé si hay alguna inquietud en esta parte. Dice, en Google Drive hay un límite de almacenamiento. De forma gratuita. De forma gratuita te da 15 gigas, pero debes considerar que esto está enlazado con el correo electrónico y también con el Google Fotos. Sí, y si por ahí utilizas la plataforma como es el Classroom del Google, te incluye dentro de estos 15 gigas. Sí. El OneDrive no sé cuánto está dando en estos momentos. Me parece que también son 5 gigas, no recuerdo bien. Que si nosotros nos enfocamos y le vemos como formas de almacenamiento netamente de documentos o algo así, no tendríamos mayor inconveniente. Nuestro inconveniente se da siempre cuando utilizamos multimedios, es decir, si yo soy acostumbrado a tomar fotografías y en la actualidad tomamos fotografías, que es un contento, y quiero almacenarlas o quiero respaldarlas, se me pasa de los 15 gigas. Peor aún si es que yo voy considerando video o algo que se le parezca. Sí, entonces es por eso que los almacenamientos cada vez son en teoría más reducidos, porque necesitamos en ocasiones comprar hasta espacio adicional. ¿Sí? Las versiones pagas, es decir, si ustedes cancelan algo de dinero, les van entregando bytes adicionales. Ya, me parece que está $5 mensuales, si no estoy mal, la parte de almacenamiento a nivel del Google Drive.
pero creo que te piden pagar por un año por lo menos, entonces ya se hace un monto un poquito más fuerte. Ah, ya, gracias, Lice. Listo. Bien, ¿alguna otra inquietud tal vez? No, Lice. Bien, a ver, dentro de esto, ¿sí? Vamos a determinar algo importante. El próximo día miércoles tienen exposiciones. Y la exposición va enfocada hacia herramientas colaborativas. Ustedes eligen si quieren hacer por las categorías grandes, es decir, lo que les presenté en la diapositiva anterior, a nivel de redes sociales, ofimática en la web, nube y almacenamiento, o planeación y desarrollo. O ustedes eligen alguna herramienta, Facebook, WhatsApp, el que ustedes deseen. O a su vez, el manejo de una herramienta. ¿Sí? De esto vamos a tener que exponer. ¿Ya? El día de mañana vamos a hacer la práctica de un par de herramientas de trabajo colaborativo para que vean cómo funciona y por ahí darnos cuenta cuál es el proceso como tal. Pero eso no significa que no deban ya empezar a elegir, y más que todo, vayan buscando la información necesaria para esta parte de exposición. ¿Sí? Entonces, por grupos deben elegir esa parte y justamente hoy ya luego topamos solamente una parte adicional de la temática, y ustedes se pueden dedicar a reunirse ya en grupos y empezar a visualizar qué es lo que necesitan o qué es lo que van a exponer como tal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Lisan, ¿y cuál es el formato de exposición? Ya, a ver. Yo les voy a subir una plantilla de PowerPoint para que ustedes la puedan utilizar. ¿Sí? Pero ustedes son los encargados de ver cómo desarrollan la exposición. Lo único que no podemos hacerlo es con aspectos manuales, es decir, no puedo utilizar un papelote, no puedo utilizar, yo que sé, un póster hecho a mano, cosas de esas. Eso no puedo utilizar. Yo lo que puedo utilizar son justamente herramientas digitales. Si es que alguien desea, utiliza el asistente, el gestor de PowerPoint. Si es que alguien desea, hace la aplicación directa y se ponen a explicar. Ahora, dentro de todo esto, informarles que soy yo quien va a elegir la forma de exposición. Es decir, puedo decir que solo un representante exponga, o puedo decir el nombre del representante que va a exponer, o puedo darles el chance de que expongan todos los integrantes del grupo. ¿Por qué motivo hacer esto? Porque el trabajo colaborativo se refiere a eso, se refiere al aporte que todos podemos hacer, pero que a su vez todos vamos a desarrollar, que todos vamos a trabajar, y todos debemos aprender. Entonces, cuando hablo de trabajo colaborativo, recuerden, todos somos responsables de todo. Tal vez podemos tener gente que va a ser la que desarrolle una parte, pero dentro de la unión de todo el trabajo, dentro del desarrollo, de la discusión de todo el trabajo, todos somos responsables de todo. Si hay una falta ortográfica, no es responsabilidad de la persona que lo desarrolló, es responsabilidad de todos. Si
si por ahí, ¿cómo se llama? Digamos, porque no sabemos todavía cómo vamos a estar, ¿cierto? Digamos que dentro del trabajo vamos a estar todavía por situación del país dentro de casa. Y por A o B circunstancia, a mí se me cae el internet. Yo no puedo decir, es que Alex tenía el trabajo y no vamos a poder exponer. No, todos debemos buscar la forma de tener el trabajo final, porque eso es lo que nos va a ayudar dentro de la exposición. Sí, todos debemos estar preparados en caso de que a mí me toque la parte 2 y les digo, sí, expongan todos. Pero justo me tocaba la parte número 2 y se me cae el internet, entonces alguien debe tomar la posta para exponer esa parte. ¿Ya? La exposición debe estar enfocada hacia unos 10 minutos de desarrollo. Y luego de eso entramos en ronda de preguntas. Preguntas que pueden hacer los compañeros hacia quienes expongan, preguntas desde el docente hacia los expositores y preguntas de los expositores hacia los compañeros. Y si no hay preguntas desde los expositores o bueno, entre compañeros, si no hay preguntas como tal, yo me voy a encargar de ir preguntando las cosas como se han ido dando. Sí, la idea es que todos estemos atentos a lo que nuestros compañeros hacen y también ver cómo va la fase de aprendizaje de estas cosas. ¿Sí? No sé si haya preguntas. Lisa, o sea, ¿cómo le averiguamos solo de una aplicación? Le averiguamos toda información, algo así. Ustedes deciden, no yo, ustedes. Ustedes vean de qué. Pero recuerden, a ver, yo necesito el enfoque hacia trabajo colaborativo. ¿Sí? Porque si ustedes me vienen a explicar acerca del Facebook, les pongo un ejemplo, pero se ponen a hablarme de la vida, obra, pasión y muerte de Facebook, no va a tener esa parte consistente de lo que es una herramienta colaborativa. Entonces, ¿saben ustedes que una herramienta colaborativa es que todas las personas que están integrando pueden aportar bajo cierto tipo de características en tiempo real? Entonces, hacia allá tengo que irme con la explicación si es que yo deseo hacer de una herramienta como tal. ¿Sí? Debe ser muy puntual la explicación. No debemos dar antecedentes que de pronto no generen la parte de colaboración. Por poner otro ejemplo, sí, mañana vamos a ver algo del Google Drive Write, ¿sí? Que es el procesador de texto. Entonces, yo no me puedo poner dentro de la explicación qué es un procesador de texto, ni me voy a referir a las cosas que yo puedo hacer como fase del procesador de texto. Debo enfocarme hacia mi parte de trabajo colaborativo. Entonces, yo debo centrarme específicamente en lo que es colaborativo, porque si me pongo a dar todo el antecedente, ahí voy a estar complicado. Tal vez, si me tomo un minuto para dar antecedentes, perfecto, pero no más allá de eso. ¿Sí? Chicos, Sí, ¿sí está más claro? todo claro, Liz. Todo claro, nada oscuro, seguro. Ya. Con todo, el día de mañana, si es que desean, pueden averiguarme algo en relación a lo que vayan a planificar para la exposición, si es que desean. El día viernes espero que no pase nada. Tengo una reunión temprano, pero no creo que voy a demorarme mucho. Podríamos hacer también esa fase. Pero si no me averiguan, bueno, entonces
Va por el lado de ustedes lo que vayan a desarrollar. ¿Sí? Bien, siguiendo con la parte de explicación en estos momentos iniciales, vamos a ir hacia la parte de fuentes de consulta. Luego yo les envié un enlace de lo que justo nos compartieron. Fue como haberles dicho que vamos a tener este tema y me compartieron el acceso a un repositorio de libros. Cuando yo hablo de fuentes de consulta, voy a hablar de espacios digitales, porque va hacia esos lados, ¿sí? En relación a cómo puedo conseguir información. Nosotros ya vimos algo acerca de esto, ¿sí? Pero vamos solamente a ir comprobando cierto tipo de criterios. Entonces, lo primero, son espacios que tienen grandes cúmulos de información. Por lo general, no me gusta que se utilicen, y no me gusta utilizar tampoco, adjetivos de calificación como grandes, pocos, muchos, pequeños, altos, bajos. ¿Por qué? Porque todo es relativo dentro de eso. Pero cuando me refiero a esta parte de fuentes de consulta, me refiero a repositorios o me refiero a espacios donde se guarda la información y son en grandes volúmenes, realmente son grandes. Hablamos de miles de megas o miles de gigas que incorporan dentro de esto. Sí. Tal vez nosotros como instituto todavía no llegamos a desarrollar algo similar a esta parte, que son fuentes de consulta. ¿Por qué? Porque eso tiene su costo y son costos elevados comúnmente. En cambio, una universidad es menos complejo porque ellos tienen otro tipo de accesibilidad hasta la parte de situación económica. Entonces, nosotros aquí tenemos esta parte o esta fase a nivel de fuentes de consulta. Debemos comprender que existen dos tipos o una clasificación a nivel de la forma de garantizar que un documento sea idóneo o no, y por eso hablamos de fuentes validadas y no validadas. Las no validadas, las que nosotros podemos encontrar comúnmente en cualquier búsqueda a nivel de cualquier buscador, valga la redundancia, específicamente el Google creo que es el que más lo utilizamos, ¿sí? Pero tenemos también las validadas, como por ejemplo buscadores especializados como el Google académico, como Yelnet, Dedalic, Cielo, cosas así. Pero debemos considerar justamente diferencias entre estos y ya vamos a ver. Y también dentro de estas fuentes de consulta, una de las cosas importantes es la búsqueda por autores o búsqueda de autores. Y en muchos de los casos dicen, pero ¿cómo validamos un autor? Entonces, debemos empezar validándoles porque son referentes a nivel de investigación y eso nos dan solamente las revistas científicas o documentación científica, o al final de cuentas han desarrollado investigación y dentro de esa investigación se puede ir determinando algunas cosas. ¿Ya? Como fuentes de consulta, recuerden, ámbitos digitales, tenemos en primera instancia los buscadores científicos. ¿Qué eran estos buscadores científicos? Que nos permitían encontrar información que se encuentran en cualquier parte guardados, porque esto no significa que dentro de los servidores de los buscadores científicos van a estar justamente guardados estos documentos, se encuentran en muchos lados. Pero también tenemos dentro de esto los repositorios. En algunos casos los buscadores científicos van a apuntar a repositorios y me extraen información. ¿Y qué es un repositorio? Viene a ser un espacio de almacenamiento, recuerden, algo similar a lo de nube y almacenamiento, pero va a tener cierto tipo de restricción. ¿Sí? Vamos a tener dentro de este repositorio cúmulos de información que pueden ser rescatados o que pueden ser ubicados, encontrados, bajo normas que tengan dentro de estos repositorios.
Si queremos hacernos la idea de cómo funcionan, ingresen a YouTube. Es uno de los repositorios más grandes o gigantescos que tenemos en vista de que guardan videos. ¿Ya? Entonces, mi cúmulo de información en el YouTube está dado por videos. Ahora, ¿es una fuente validada? Por lo general no. Lo que nosotros encontramos no es información validada. Y es por eso que el YouTube me puede servir mucho como referencia, pero debo ir a buscar algunas otras cosas como tal. ¿Sí? Y también tenemos las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Vienen a ser buscadores que tienen información propia y que permiten acceder hacia estas búsquedas de algunas formas y tienen formas indexadas de almacenamiento. ¿Ya? Nosotros como repositorio podemos tener algún cúmulo de información de alguna universidad. Podríamos ingresarnos a nuestra universidad de aquí, de nuestra ciudad, la Universidad Técnica de Ambato, y ustedes van a encontrar repositorios digitales de tesis y cosas así. Pero base de datos va a ir combinando todo eso y me va a pedir formas o va a tener formas de indexación, como por ejemplo Dialnet o como por ejemplo Redalic. Tenemos otros más como Cielo, Scopus, que vienen a considerarse bases de datos porque se almacenan ahí y tienen buscadores que me van indexando la información. En cambio, en los repositorios yo puedo ir buscándole de cierto tipo de formas, pero no voy a tener una mayor forma de recuperación como si lo tenemos a nivel de base de datos. Y los buscadores científicos me van enlazando con todos estos servidores para encontrar la información. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Chicos. No, listen. Ya. Bien. Entonces, básicamente, lo que nosotros debíamos ver por hoy es esta parte de acá, lo que les acabo de explicar, ¿sí? Y dentro de esto, la planificación de la tarea para la siguiente semana, que tiene que ver con la exposición como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos en estos momentos o qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos? Cuestión número 1. Traten de reunirse entre compañeros y vayan viendo como qué quieren desarrollar. Cuestión número 2. Tratemos de ir leyendo algo, teniendo algo de información, como para ver hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos a caminar. Sí, recuerden, tienen esta exposición. Adicionalmente, no pierdan de vista que deben ir desarrollando también su fase de trabajo grupal como tal. Ya sigan buscando información y es por eso que en muchos de los casos vamos a tener cierta cantidad de minutos al final para ir trabajando también en estas cosas. Y después que no me digan, profes, que no nos dio tiempo, jamás. Sí, la idea es que también nos dediquemos a buscar esta información. Sí, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Disculpe, Licen, ¿para cuándo dijo que era la exposición? El próximo miércoles. Ya, gracias. Listo. Nosotros escogemos los grupos de ser. ¿Ustedes ya tenían grupos o no todavía? Ya creo que teníamos grupos. Los Sí, mismos entonces. Yo les había sugerido eso siempre, que los grupos que empiezan son los grupos que terminan a nivel del semestre, por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque con eso nos evitamos de estarnos chocando con algunas cosas. Entonces va por esos lados. Sí. Licen, la información de cualquier aplicación que cojamos
ponemos, supongamos, características o así, algo así. Recuerden lo que les dije, no nos desgastemos en información que no vaya enfocada hacia la parte de trabajo colaborativo. Si ustedes eligen cualquier aplicación, pero se ponen a darme características enfocadas a un trabajo normal, automáticamente vamos bajando lo que es calificación. Sí, recuerden, trabajo colaborativo, ese viene a ser nuestro enfoque. O sea, serían características relacionadas a un trabajo colaborativo, así como dijo. Todo relacionado a eso. Es que todo va hacia allá. Mira, les pongo el caso. A ver, ¿de cuál no deberían utilizar? Déjenme. Ya, vamos por el WhatsApp, ya, que es una herramienta que en parte me permite algo de colaboración, pero no me da mayor tipo de garantía o característica. Hoy ya tiene por lo menos la parte de irme dando cierto tipo de, ¿cómo les llaman? Emociones, creo que les llaman a nivel de WhatsApp, no recuerdo bien. Sí, y yo ya puedo empezar a dar un me gusta en algún mensaje del WhatsApp. Yo a nivel de grupo de WhatsApp, por lo general no voy a poder hacer nada colaborativo. No me va a permitir o no me permitía, no sé cómo estará ahorita, no le he visto la última actualización, compartir pantalla, no me permite nada de esas cosas. Entonces, si yo voy a hacer algo de trabajo colaborativo, el WhatsApp no sería una herramienta. Ahora, digamos que es una herramienta para trabajo colaborativo. Yo no me voy a desgastar o no debería desgastarme en decir cuándo fue creado, por qué fue creado, cómo ha venido su evolución histórica, cuántos dueños ha tenido, cosas así. ¿Por qué? Porque ese momento estoy perdiendo el enfoque de trabajo colaborativo y se me acaba los 10 minutos máximo que tengo de exposición y chao. Ahora, eso también significa que yo debo tener una exposición mínima de unos 9 minutos, así que siempre se les va a sugerir que cuando ustedes estén en la exposición, no sea esto ¿cómo se llama? No sea una carrera en contra del tiempo, ¿sí? Deben medir bien cómo va eso de la exposición. Deberían hablar de una forma pausada, no les digo lenta, pero sí pausada, bien vocalizado y cosas así, porque eso nos ayuda dentro de esta fase, ¿ya? ¿Qué más deberíamos nosotros empezar a identificar? ¿Qué más deberíamos empezar a comprender? El hecho de que todas las ayudas que nosotros tengamos, ayudas memorias que nosotros tengamos, deben ser enfocadas y deben ser establecidas en relación al tema como tal. Tal vez si voy a utilizar fotografías, imágenes o cosas que se le parezcan, deben estar dadas también hacia la parte de trabajo colaborativo, no solamente imágenes que ya todos las conocemos, sino todo debe ir relacionado hacia la parte de trabajo colaborativo. Por eso les estoy diciendo, busquen bien las herramientas en caso de que quieran exponer acerca de herramientas. En algunos casos, el día de mañana, como les digo, vamos a ver acerca de la utilización de cierto tipo de herramientas como tal. Entonces, si ustedes consideran necesario, pueden exponer cómo se ejecuta el trabajo colaborativo y tal vez con eso no buscan tanta información documental, pero nos dedicamos más hacia una forma de aplicación. Todo va a estar enfocado en cómo ustedes quieran desarrollar sus temas. No va a ir enfocado en cómo yo les dirija, sino cómo ustedes se ajusten, cómo ustedes se acoplen. Ya, gracias, Licen, ahora sí entendí. Ya está más claro, entonces espero que no tengamos mayor tipo de inconveniente dentro de este tipo de procesos.
Bien. Tal vez alguna otra inquietud. Parecería que no. Bien, a ver chicos, como les dije, recuerden que siempre nos tomamos unos minutos de descanso, de relax. Si están sentados, por favor se levantan y todo lo demás. Pero el resto de tiempo que nos queda, por favor, reúnanse entre compañeros y más o menos vayan ideando qué es lo que van a exponer como tal. ¿Sí? Yo hasta más en la noche ya les subo la plantilla base que deberían utilizar y si es que utilizan esta parte de PowerPoint, pero todo va a depender de cómo ustedes se vayan ajustando y cómo ustedes vayan planificando su trabajo de exposición como tal. ¿Sí? Sí, listo, gracias. Listo chicos, nos estamos viendo el día de mañana entonces. Les agradezco mucho por la atención y el día de mañana nos vemos. ¿Listo? Chao, hasta mañana. Pasen bien. Chao.